La presidenta habla todavía en este momento respecto a la primera plana del periódico Reforma, que se refiere al Mayo. Pone el Mayo ultimátum: ¿me repatrian o el colapso? Voy a leer una parte de la nota de Grupo Reforma. Pide al gobierno el Mayo impedir que Estados Unidos le aplique la pena de muerte. Ismael El Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa, exigió al gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufriría un colapso. Esta exigencia no es opcional, señaló. Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentada en el Consulado General de México en Nueva York mediante un escrito al que tuvo acceso a Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno. Debe invertir, dice la carta, debe intervenir, dice la carta, el gobierno, a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fue puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos. Exijo y demando que el Estado mexicano, es El Mayo Zambada el que escribe, exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática. Es la carta del Mayo Zambada, dirigida al gobierno de México, dejada en la Embajada de Nueva York. Sigo leyendo la carta textual. En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado mexicano presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del tratado y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso. Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes. Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas, dice el capo. Y así respondió esta mañana la presidenta Claudia. En la mañana nos envió el canciller, en efecto fue recibida en el consulado de Nueva York, creo, ¿verdad? Esta solicitud. Lo estamos planteando a la Fiscalía General de la República. Ustedes saben que el fiscal ha estado trabajando mucho este tema, porque más allá del personaje, de la persona que está solicitando, el tema que plantea en la carta, repito, más allá de la persona y sus delitos, porque esa es otra cosa, el asunto es cómo se da esta detención. Entonces, el fiscal tiene ya una carpeta incluso abierta en este sentido, y si les parece, el martes, que es el informe de seguridad, que nos pueda decir cuál es el avance, qué información se le ha pedido al gobierno de los Estados Unidos y qué es lo que procede en este caso. ¿Existe la posibilidad de que el gobierno de México interponga una protesta formal por la violación del tratado que impide secuestros transfronterizos, una protesta hacia el gobierno de Estados Unidos? Lo vamos a revisar. Repito, más allá de esta persona y los delitos que haya cometido, el asunto es el derecho de un ciudadano mexicano frente a ser juzgado allá sin haber seguido todo el procedimiento. Supongamos que haya sido otra persona, pero imaginemos otra persona, porque este personaje pues tiene sus delitos y lo que haya cometido en México, tiene sus propias órdenes de aprehensión en México. Pongamos otra persona, un ciudadano cualquiera que es perseguido en Estados Unidos y que se lleva a Estados Unidos sin ninguna participación del gobierno de México. Imaginemos, porque luego supongamos un ciudadano de renombre
cualquiera que este sea, pero que Estados Unidos dice que tiene un delito. Lo lleva allá y se juzga con pena de muerte. Entonces, sí hay un tema en la carta que está enviando que tiene que ver con la soberanía y el juicio. Repito, nadie está defendiendo al personaje, sino el hecho. Entonces, la Fiscalía ha trabajado mucho este tema y lo vamos a revisar con el fiscal, y el martes, si les parece, que viene a la reunión de seguridad a la mañanera de seguridad, aparte de la reunión, que pueda informarnos. Presidenta, jurídicamente el Gobierno de México puede solicitar al de Estados Unidos, por ejemplo, que no se le aplique la pena de muerte a este personaje. Si quieren, el martes que lo podamos revisar bien con la consejera jurídica, con los abogados y con el propio fiscal, quien tiene este caso, para que nos informe. Y solicitarle, Presidenta, sobre este mismo caso una reflexión más bien ya de carácter político, si se puede decir. El acusado señala que este caso podría provocar un colapso en la relación bilateral México-Estados Unidos, si usted coincide en esta percepción. Ese es otro tema y no lo creo. El tema aquí es el cumplimiento de la ley y de la Constitución de la República. Entonces, ahí es donde interviene de manera muy importante la Fiscalía. Entonces, si quieren el martes, a que sea el fiscal quien responda a esto, y la reflexión que tenemos que hacer las y los mexicanos sobre un tema tan delicado como este, repito, más allá del personaje. Presidenta, en otro tema que… Respecto a esta exigencia que hace el Mayo Zambada a través de una carta que confirma la presidenta sí fue dejada en la Embajada de Nueva York, en donde básicamente dice el Mayo Zambada: mi traslado fue ilegal, se realizó mediante un acto de secuestro transfronterizo. Se debe intervenir a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral. México tiene la obligación de intervenir y exigir garantías de que no se me impondrá la pena de muerte. Bueno, pues ya veremos.